El maestro enseñando a la gente decía, cuidado con los escribas, les encanta pasearse con traje de ceremonia, que le hagan reverencia en la calle, buscan sitio de preferencia en las sinagogas y lugar de honor en los banquetes. Esa gente que devora bienes de las viudas y solo aparenta largas oraciones, recibirá su castigo más severo. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versos 38 al 44. La fe no necesita maquillajes. Notas amables a la palabra de Dios. Domingo 7 de noviembre, año 2021. El tema de la fe. ¿Cómo hablar de un tema tan exquisito, tan teológico, tan de la eternidad y ponerlo a funcionar en la vida cotidiana de un ser humano? ¿Cómo logra un ser humano no equivocarse? ¿Creo en esto o creo en aquello? ¿Creo en esta situación o me sirve para mi vida espiritual? ¿En qué debo creer?, se preguntaría un ser humano. ¿O cómo es la vida de una persona de acuerdo a la fe? Hay un santo extraordinario del siglo IV de la historia de África, un santo que en su momento definió la fe. Casi todos, cuando nos ponen a definir la fe, decimos fe es creer en Dios. E iniciamos desde ahí. El santo no inició desde ahí. El santo decía, es difícil que viva mal quien cree bien. Haz lo que dices y eso es fe. San Agustín de Hipona. El santo apuntaba a tener una fe en comunión con la vida cotidiana de la persona. Cómo la fe hace parte de la vida diaria de cada persona. La manera como se relaciona con los demás, la manera como trata a los demás, la manera como vive su espiritualidad, la manera como defiende lo que esa persona cree, la manera como la persona se presenta a la misma sociedad. Razón tenía San Agustín al decir, es difícil que viva mal la persona que cree bien. Haz lo que dices, anuncias y profesas, y eso se llama fe. Una buena definición de la fe. Cómo Jesucristo educa, enseña y convence y llama la atención y provoca la conversión de miles de personas para decirle a una sociedad, eso no es fe. Hay personas que les gusta pasearse con traje de ceremonia, que le hagan reverencia a las demás personas, les gusta el puesto de honor, devoran los bienes de las viudas. Esas personas no son personas de fe y les encanta decir cantidad de oraciones. Son muy buenos en la oración, son maestros, doctores en oraciones. Dice la Santa Biblia, recibirán su castigo severo, dice el Hijo de Dios. Entonces Jesucristo enseña con la práctica. Y el método de él es la fe, pero respaldada por el testimonio de vida. La fe sostenida en dos columnas, en el amor y en la misericordia. Una persona de fe debe ser una persona que ama y debe ser una persona que tiene caridad y misericordia. La fe se alimenta también por la oración y por la vida en fraternidad con las demás personas. Lo contrario es saber que hay personas que hablan mucho de los asuntos de la fe, como dice la Biblia, pero no tienen caridad para con los demás. En Cristo encontramos como la combinación perfecta de las dos realidades. Encontramos un Jesucristo que es una persona muy santa y una persona muy sabia. Una persona que inspira respeto, que todo lo hace bien. Es la persona central en el mundo judío. La admira la sociedad, todos están pendientes qué dice, qué hace, cómo habla.
La manera como Jesús enseña, entonces es con autoridad. La fe se tiene que vivir así, con autoridad. Ese es el gran secreto de la pedagogía de Jesús de Nazaret. Puede existir muchas maneras de enseñar y hay personas que se destacan por su sabiduría, por la capacidad de asimilación de un mensaje, porque son creativos. Otros se destacan por la rigurosidad en sus fuentes de memoria, por el tono de la voz, por el estilo. Jesucristo realiza dos actividades a la vez. Enseña y lo hace con autoridad. Y la fe está en combinación perfecta con el Padre Celestial. Él hace la voluntad de su Padre, Él cumple la misión que el Padre le encomendó y Él quiere que todas las personas se salven y que nadie se pierda. Luego Jesucristo es el personaje perfecto de una persona de fe. Hace lo que dice. Ahí está una persona de fe. Una persona de fe debería preocuparse mucho por hacer, hablar y decir las cosas tal como las dice, las pone en práctica. Entonces uno puede llegar a una conclusión muy práctica de que la fe no necesita maquillajes. Y eso es del Papa Francisco. Ha hablado cantidad de veces con el mismo lenguaje el Papa diciendo la fe no necesita aparentar, sino que se necesita ser. No necesita ser alimentada por cortesías, especialmente, dice el Papa, sino por un corazón capaz de amar de una forma genuina. Jesucristo condena todo tipo de cosas que sean legalistas y que le dañen la fe a una persona. El legalismo es el hacer por el hacer, pero no se sabe por qué lo hace. No cambia a la persona, no transporta a la persona, entonces se queda ahí colgando. Es legalismo. Así lo entiende el Papa Francisco. El Papa nos recomienda no caer en la tentación de un modelo de espiritualidad donde prevalece como el impacto que pueda producir la apariencia ante los demás. ¿Qué estarán diciendo las personas? ¿Soy una persona de fe? ¿Tengo cara de santo o no tengo cara de santo? ¿Tengo ojos de santo o no tengo ojos de santo? Hago unas muecas que todo el mundo se queda impresionado. ¿Qué persona que tiene tanta fe? No, dice el Papa Francisco, no es aparentar ante los demás. Dice que Jesús condena esta espiritualidad y el Papa le llama cosmética. Aparentar lo bueno, lo bello, pero la verdad por dentro es otra. Así lo dijo el Santo Padre en una homilía un 14 de octubre del año 2014. La fe obra transformaciones inimaginables. Como es de importante aprender a ser una persona de fe. Una persona de fe es difícil que viva mal. Quien cree bien, haz lo que dice y eso es fe. Salud, bondad y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,